Esta era una de las marchas que se emitió aquella madrugada nefasta del 26 al 27 de junio de 1973 y que después fue repetida muchas veces. Los que nos tocó vivir aquellos tiempos, Mauricio, era, por ejemplo, si no me equivoco, una de las marchas utilizadas en las cadenas nacionales de radio y televisión. La marcha 25 de agosto. Aquellas en las que todas las noches los uruguayos pegados a la radio esperaban la lista de quiénes eran los nuevos requeridos de distintos partidos, ¿verdad? O aquellos que habían caído en manos de las fuerzas conjuntas. Que habían caído. El golpe de Estado estuvo precedido o casi en paralelo con una última sesión del Senado, Mauricio, tú recordarás, histórica. Se conocen algunas cosas, en particular aquel famoso discurso de Wilson, pero de acuerdo a lo que estuvimos viendo, hay un sobreviviente, quizás alguno más, pero creemos que hay un solo sobreviviente de aquella histórica sesión del Senado donde todos los partidos expresaron su rechazo al golpe de Estado que estaba dando el presidente Bordaberry. Una sesión presidida por el senador Eduardo Paz Aguirre del Partido Colorado, porque Zapelli, el vicepresidente, estaba en Suárez, en la residencia de Suárez, tratando de convencer a Bordaberry de que diera marcha atrás. Aquel sobreviviente que ya ha estado con nosotros en contacto más de una vez, historia viva del Uruguay, es el senador Carlos Julio Pereira, compañero de fórmula de Wilson Ferreira en 1971. ¿Cómo está? Buenos días, Carlos Julio. ¿Cómo recuerda aquella sesión? Buenos días. ¿Cómo está usted? Bueno, yo como puedo, como viejo, voy tirando con algunas nanas, pero felizmente puedo estar para recordar aquel negro episodio de hace 44 años con ustedes. ¿Cómo fue aquella sesión, Carlos Julio? ¿Cómo la recuerda? ¿Fue tensa? ¿Ustedes ya sabían que venía el golpe, obviamente? ¿Cómo fue? Cuéntenos un poquito aquella última sesión del Senado antes del golpe. Las cosas venían desenvolviéndose de tal manera que nadie podía pensar que estábamos libres de esta situación que se vino. Había una situación de desacato del presidente de la República, que además él mismo confesó que no creía en la democracia. Y como no creía en la democracia, bueno, instrumentó, cuando vino la desobediencia militar, en lugar de contenerla, se sumó a ella y estableció un gobierno compartido con los militares, donde él era la pantalla para que en el exterior se pensara que habiendo un presidente electo por la ciudadanía, no existía la dictadura. Pero naturalmente esta se encargaba, a través de las persecuciones, de la tortura, de la muerte, de la persecución de los ciudadanos, de haber eliminado la libertad de expresión, haber disuelto los partidos políticos, haber establecido categorías de ciudadanos, unos con muchos derechos, categoría A, otros con más o menos derechos, categoría B, y otros sin derechos, que eran aquellos que no pensaban como el gobierno, en la categoría C. Fue un atentado brutal a la trayectoria democrática del Uruguay, una mancha sobre su historia, una historia de lucha, sí, pero una historia donde se fue gestando la democracia hasta afirmarla con los pilares fundamentales que son el voto secreto y la representación proporcional. El gobierno de entonces facilitó las maniobras de los militares y además el país vivía un clima de miedo en virtud de la actuación de entonces de los tupamaros, que ejercían una política terrorista con el propósito de llegar al gobierno. Y aprovecho para decir que últimamente se suele decir que quienes se opusieron a la dictadura fueron precisamente la organización de los tupamaros. Absolutamente imposible que haya sido así, porque la dictadura estalla en 1973, hoy hace 44 años, y hacía más de un año que la organización de los tupamaros estaba disuelta y sus dirigentes estaban presos. Mal podían haber resistido a la dictadura. En fin, fue un episodio muy lamentable, que rompía una tradición histórica, que sumía al país en la vergüenza de un totalitarismo absurdo, criminal, como fueron los 12 años negros de la dictadura. Carlos Julio, yo creo que es hora
de pensar no solo en el pasado, sino en el presente y en el futuro. Creo que hay que cuidar el régimen democrático. En la medida, por ejemplo, que se desconoce la ley, se está atentando contra la democracia. En la medida que aflora la corrupción, se está desgastando la credibilidad en las instituciones. Por eso vamos por mal camino cuando aparecen esos síntomas. Necesario es detenerlos a tiempo antes que volvamos a repetir una historia que no queremos para el pueblo uruguayo. Carlos Julio, de aquella noche, en aquella última sesión del Senado, antes de que definitivamente dejara de funcionar el Parlamento, ¿usted tuvo tiempo de retirar sus pertenencias del despacho aquella noche? Bueno, mire, yo dejé todo en el Parlamento, en mi despacho. Y lo curioso, ya que usted me pregunta, digo, cuando se restablece la democracia, a los pocos días encuentro violentada la cerradura del escritorio en pleno Palacio Legislativo, y ya estamos en democracia. Entonces no me cuesta creer que después de establecida la democracia siguieron habiendo episodios lamentables que violaban el principio de la libertad y, según parece, hasta la seguridad de los ciudadanos y la tranquilidad de los mismos, cuando afloraban algunos delitos que naturalmente es necesario que se aclare si hubo o no participación de figuras políticas de entonces. Usted dice que le fueron a sacar sus pertenencias ya en democracia, lo que había dejado de aquella noche. ¿Cómo? ¿Pudo recuperar alguno de aquellas pertenencias de su despacho, Carlos Julio? Bueno, yo nadie pudo retirar nada porque nos enfrascamos en una sesión para cerrar antes que llegaran las Fuerzas Armadas, condenar, como se condenó por todos los partidos políticos, este malón contra las instituciones democráticas. Nosotros estuvimos ahí hasta la madrugada y naturalmente después cada uno fue a procurar la forma de resistir a una situación que natural era lamentable, y era nuestra obligación, al ser representantes de la ciudadanía, era nuestra obligación empezar a pensar cómo resistir, cómo sobrevivir y cómo luchar por restablecer plenamente la democracia, cosa que sucedió a raíz del plebiscito de 1980. Muy bien, le agradecemos a Carlos Julio Pereira que nos haya atendido esta mañana. Le enviamos un fuerte saludo de aquí, como siempre, muy amable. Muchas gracias. Mauricio, sabés que uno de los grandes protagonistas de aquellos hechos fue el senador Amílcar Vasconcellos. Había hecho denuncias, decía que se venían los latorritos en relación al coronel Latorre, que se venían los golpistas. Eso le causó grandes líos con los militares en aquella época, y escribió aquel libro famoso, Febrero Amargo, que hoy, Mauricio, se presenta nuevamente, ¿verdad? Sí, en la nueva edición. La reedición a las 7 de la tarde en el Parlamento. Va a estar el historiador Gerardo Caetano y va a estar también el hijo de Amílcar Vasconcellos, hijo. ¿Qué te parece, Mauricio? Entonces, si recordamos el discurso duro que realizó esa noche el senador Vasconcellos en la última sesión del Senado. Sigo creyendo que el mejor elogio que alguien hizo a través de la historia a otro hombre fue aquella frase de don Enrique a su padre: qué amigo de sus amigos, qué enemigo de enemigos. Y yo soy buen amigo de mis amigos, pero soy el mejor enemigo de mis enemigos. Que lo sepan en este momento en que yo puedo hablar, que desde hoy para siempre el que cometa la menor integridad contra mí, tarde o temprano, va a tener que rendir cuenta de eso. A mí o a quienes suceda. Pero lo que importa es lo que es trascendente. Cosa curiosa es que quienes se ofendieron y se agraviaron hace poco tiempo porque dijéramos que estaban preparando en las sombras
América y ante el mundo de que todos aquellos presuntos motivos de agravio no eran otra cosa que la máscara con que pretendían tapar sus verdaderas intenciones. Porque los hechos, mucho más elocuentes que las palabras ayeras, hay triunfadores efímeros, que las hojas del viento de la historia las desparraman y se olvidan hasta el oro de los pueblos. Ellos se sentirán vencedores y muchos serviles y miserables se acercarán para decorar la situación momentánea. Pero ya sentirán también el látigo de la historia sobre sus nombres, el nombre de sus hijos, como una mancha indeleble por la inmensa traición que están cometiendo contra el Uruguay. Y de esto no salvará absolutamente nada. Contra esto nadie puede defenderse. Así como hace un rato, con el grito de su partido, contestaban otros hombres de sectores políticos diferentes, yo lanzo al país como un grito que es de paz, pero también es de guerra, el grito inmortal de ¡Viva Valle! Y en aquella jornada, hace 44 años, tras la disolución de las cámaras, renunciaron los ministros de Salud Pública, Pablo Purriel, el de Educación y Cultura, José María Robay Nanzó, el de Obras Públicas, Ángel Cervetti, y el ministro de Industria y Energía, Jorge Presno. Habrás visto, Mauricio, mucha gente habrá visto muchas veces el famoso discurso de Wilson Ferreira Aldunate antes de retirarse, irse a Buenos Aires. Entre otros no estuvieron en aquella sesión el senador Erro y el senador Michelini. Michelini viajó a Buenos Aires para decirle a Erro que no volviera y después ya quedó allá después del golpe. Pero Wilson llegó a pronunciar un discurso histórico. En un rato vamos a escuchar el discurso del Frente Amplio, de uno de los dos representantes del Frente, que era Rodríguez Camuso. Sí. Pero en aquella imagen se ve siempre detrás de Wilson, allí apoyado, estaba Juan Raúl Ferreira, uno de los pocos que queda también de aquella sesión. Sí. Ya con su bigote clásico. Ya con su bigote clásico que, bueno, se fundió en un gran abrazo con el padre cuando terminó la sesión. Estamos en contacto con Juan Raúl Ferreira para reconstruir brevemente aquella noche y lo que ocurre después de aquel abrazo cuando empieza una carrera ocultándose en distintos lados para luego ir a Buenos Aires. ¿Qué tal, Juan Raúl? ¿Cómo anda eso? ¿Qué tal? Bueno, un día lleno de recuerdos ya desde ayer, porque en realidad la mayor parte de la convivencia con él en los preparativos y todo fue el día antes. Ya desde hora muy temprana, el capitán Piñeirúa, que tenía un nombre, el padre de Analía, en ese momento uno de los pocos marinos demócratas que quedaba después de la limpieza que se había hecho después de los hechos del 9 de febrero, ¿no? Se había dejado una esquela anunciando, pidiendo que yo lo fuera a ver, utilizando el seudónimo que utilizaba, estaba en actividad, ¿no? Y la mañana anterior, muy temprano, ya me había advertido que quería, fíjate, cómo el hombre, las bestias, los animales olfatean el peligro, ¿no? El hombre trata de construirse siempre una caparazón para evitar reconocer la inminencia, ¿no? Se hablaba de que probablemente esa semana, vamos a ubicarnos en el momento, estaba en pleno proceso el pedido de desafuero del senador Erro, el senador Erro había viajado a Buenos Aires para dar unas conferencias y se toma la decisión de detenerlo su regreso. Es decir, iba a ser un golpe de Estado sin formato de golpe de Estado, ¿verdad? Entonces, al tomar conocimiento de esto, el capitán Piñeirúa le avisa a través mío a mi padre, pero se piensa que es un tema de una semana para adelante. Apenas empieza el día empieza a notarse la inminencia de que iba a ser esa misma jornada,
lo primero que Wilson hace es tratar de convencer a Selmar Michelini que viaje a Buenos Aires para evitar el regreso de Erro. Yo personalmente creo que detrás de el intento de ganar un poco de tiempo había también ganas de proteger a Selmar, que todo el mundo sabía que estaba en la mira, porque el acto siguiente, mira las vueltas del destino, fue tratar de convencer a Héctor Gutiérrez Ruiz, que se resistía mucho a aceptar la idea del golpe, a que también se fuera del país. Bueno, después, justo previo a este momento que tú cuentas, Wilson se despide de los jóvenes en un acto en el Cine Grand Prix. Yo me acuerdo de la cara de impresión de aquellos jóvenes que lo esperaban con entusiasmo para una jornada de alegría, de festejo, que desemboca en que interrumpen al cantante, que era Eustaquio Sosa, para que Wilson diga unas breves palabras diciendo que por mucho tiempo nos iban a ver y la noche que comenzaba. Ahí sí, regresamos al Palacio Legislativo. Yo ayer minuto a minuto fue reviviendo toda esa jornada, ¿no? Y se produce esa despedida. Hay que tener en cuenta, Alfonso, que Michelini y Hierro estaban fuera del país. A Jorge Zapelli del Partido Colorado, vicepresidente de la República, se le había pedido que participara del Consejo de Ministros para que expresara su voz disconforme, cosa que hizo con una gran hidalguía, y el quórum era muy difícil. Carminillo Medero estaba muy enfermo, fue de pijama con un sobretodo encima, pero igual el quórum era muy ajustado y ya habíamos hecho los planes para la salida de Wilson del país. Ahí es que se produce el discurso de despedida, seguido de otros grandes discursos que nosotros luego nos enteramos a través de las filmaciones: Amílcar Vasconcellos, Lalo Pasaguirre, Francisco Rodríguez Camuso, Dardo Ortiz. Pla Rodríguez todos también. Los partidos políticos. Amílcar Vasconcellos. Sí, ¿qué dije? Sí, también. No, Vasconcellos lo y escuchábamos Pla, recién. No. y Pla Rodríguez también. Lo recuerdo muy claramente, además, el discurso de Amílcar, ¿no? Uh-huh. Pero mi padre coordina con Paz Aguirre que la sesión pueda continuar, retirándose él de sala. Tanto que su discurso termina diciendo: antes de retirarme de sala, quiero arrojar al otro. Y termina con un viva el Partido Nacional. Una cosa muy impresionante de aquella noche es que cada orador terminaba con una evocación partidaria, pero el tono de esa evocación no era sectaria. Había detrás de cada viva el Partido Nacional, o viva Valle, o viva el Frente Amplio, había algo de cada uno de su trinchera, pero también había algo de que todos se sentían muy abrazados, ¿no? Todos ovacionaban a todos. Uno de los momentos de más intensidad que yo he vivido en lo que me ha tocado estar en esta tierra. Y bueno, lo que dice Alfonso es cierto: ese flaquito, jovencito que le da el abrazo después, bueno, era yo con unos cuantos años menos que ahora, ¿no? 44 años menos. De ahí se produce una salida que pudo haber tenido, estoy con el reloj para no excederme. Sí, no estamos con mucho tiempo, te pedía una breve síntesis de lo que resta. Te digo que al salir del palacio, una mano uniformada lo toma del brazo. Ahí pudo haber pasado cualquier cosa. Cuando miramos era el sargento Grasso, el hombre que cuidaba todos los días y a quien saludábamos al pasar, que lo mira a los ojos y le dice: Wilson, mi casa es muy pobre, pero allí no lo van a ir a buscar. Ahí nos tomamos coches separados para disimular lo que notoriamente era una vigilancia policial. Wilson se va disimuladamente y yo me voy en un coche con un amigo muy cercano a Wilson, Enrique Cadenas, que somos acompañados por la juventud que vive a su nombre, y a las pocas cuadras somos detenidos pensando que Wilson iba en el coche, y pasamos toda la noche en un interrogatorio donde estaba, que nosotros no sabíamos
y pocos días después de andar escondido comienza la etapa del exilio. Para sintetizar frente a la gente, él estuvo en un barco en el puerto del Buceo con tu madre y después estuvo en Punta del Este y se fue en una avioneta desde el Jawel, creo, ¿no? Una avioneta en forma clandestina. Hace poco justo vi a Lorenzo Henderson, el dueño y piloto, que anuncia un viaje solo hacia Paysandú y con la avioneta andando en un lugar donde hoy se recuerda el Maldonado con un monolito. Sube primero mi madre con la avioneta andando en el momento que esta gira, encima se tira mi padre y le dice esa famosa frase que inmortalizó Roy Berocay en su libro El Uruguay de las Cercanías, diciéndole no podrás decir que te he dado una vida aburrida. Muy bien, Juan Raúl, y el dato adicional, el chofer de la salida del Palacio que llevó a Wilson era Ignacio de Posada, si no me equivoco. Ignacio Posada, sí. Curiosamente, los dos choferes, el que se hizo pasar por Wilson, llamémosle, y el que lo llevó a Wilson y lo sacó, luego fueron senadores, después del retorno a la democracia, militaban en otro sector del Partido Nacional y no el de Wilson, y los dos han tenido, lo quiero decir públicamente, la enorme grandeza de nunca haber contado ni haber fanfarroneado con el cuento. En este país donde todo el mundo fue crack en aquellos años, dos personas que se jugaron todo en ese momento y que además le salvaron la vida. Claro. Bueno, lo sacaron. Se muy jugaron bien. En momentos muy difíciles. Nunca les escuché hacer en público la historia. Y continuando con la recordación de aquella noche, aquella última sesión del Senado previo al golpe de Estado y la jornada del golpe de Estado, del cual se cumple hoy un nuevo aniversario. Y vamos a escuchar lo que decía uno de los senadores del Frente Amplio, Francisco Rodríguez Camuso. Hace 5 años, un mes más o menos, en el Uruguay, en su proceso político y en su desenvolvimiento histórico, se produjo un importante cambio. Valores tradicionales, estilos cultivados por encima de concepciones políticas, fueron vil e injustificadamente pisoteados. Se aplicaron medidas prontas de seguridad. La Asamblea General, en uso de facultades constitucionales que nadie nunca sensatamente osó discutir, resolvió levantarlas, y un presidente de la República que también ensució un juramento que pronunció por algo que notoriamente no tiene, desconoció aquel pronunciamiento. La Asamblea General de entonces no enfrentó aquella grosera violación de potestades institucionales indudables como debió hacer. Y a partir de entonces, gradualmente, con persistencia y con firmeza, el Uruguay vivió un proceso implacable y feroz de deterioro de todos los valores fundamentales de que como orientales, por encima de ideologías, nos enorgullecemos. La tortura, la persecución alevosa campearon por sus fueros desde entonces. El alud de negociados y de ilícitos más repugnantes, la explotación más atroz, signaron en lo fundamental la conducción política del país. Incluso la irregularidad en el campo de las opciones electorales, antes y durante el desarrollo de la confrontación pública de opiniones, sentó sus reales en esta desgraciada circunstancia nacional. Lo de hoy
hecho repugnante. Y allí escuchábamos al senador Francisco Rodríguez Camuso. En aquel momento él estaba en el Frente Amplio, había salido del Partido Nacional para integrarse a la coalición de izquierda, después se mantuvo durante toda la época de la dictadura y a la salida, y ya en el final de su vida política había regresado al Partido Nacional. Pero hoy, Alfonso, en esta recordación de los 44 años del golpe de Estado, no podemos dejar también de recordar lo que fue la huelga general que desde la Central Nacional de Trabajadores se impulsó para resistir a aquel golpe. Y estamos en línea con un histórico dirigente de AEU, con Carlos Bouzas, a quien ya le damos la bienvenida. ¿Cómo le va, Bouzas? Hola, buenos días, ¿qué tal? Bien, bien, lo más bien. ¿Cómo se gestó aquella huelga general? ¿Cómo se organizó y cómo fue que al final se terminó desmantelando? Salvo la última palabra, estoy de acuerdo con lo que usted dijo al principio. En el año 1964 ocurrieron dos cosas muy importantes. La primera intervención de la CIA en Brasil con un golpe de Estado en los primeros meses, a lo que continuó en Uruguay en el mes de abril la llamada buceca subversiva, que se hizo en una chacra del Rincón del Cerro, donde participaron un montón de militares de rango que luego iban a ser los protagonistas del golpe de Estado en el año 1973. Formaron allí una organización que se llamó Los Tenientes de Artigas. Enterado de esto, la Central de Trabajadores del Uruguay, que era una central pequeña porque había muchos sindicatos que se mantenían autónomos, convocó a una reunión que se realizó en el mes de octubre del año 64 en la sede de la Federación de Obreros en Lanas, y allí se resolvieron varias cosas. Primero, crear un organismo de coordinación integrada por la central sindical más los sindicatos autónomos, que se llamaría Convención Nacional de Trabajadores. Ese organismo de coordinación era para analizar el desarrollo de las libertades democráticas en el país. Y para el caso que hubiera una quiebra de la democracia, por golpe de Estado o lo que fuera, que ese organismo contestara con una huelga general por tiempo indeterminado y ocupación de los lugares de trabajo. Estamos hablando del mes de octubre del 64. Para reafirmar esto, se convocó a un paro general que se realizó el día 6 de abril del año 1965 y que, si se mira la prensa de la época, fue un paro que impactó. Luego de eso dio lugar a que se formara, se convocara al Congreso del Pueblo, también en el año 65, en el mes de agosto, y un año después, en el 66, la Convención Nacional de Trabajadores aprobó su estatuto y se transformó en central sindical, 1 de octubre del 66. De ahí en adelante, todo ese tiempo, vigilando el desarrollo de las libertades. Recuerde que a partir del 68 el entonces presidente Pacheco Areco instaló las medidas prontas de seguridad como una cosa normal y común en la calle, y se empezó a llevar a la gente a los cuarteles, en fin. Y se empezó a debilitar la fortaleza democrática. Durante todo ese tiempo los sindicatos tuvieron que ir armando en qué forma iban a desarrollar la ocupación de los lugares de trabajo, teniendo en cuenta que la familia estaba afuera, el trabajador estaba adentro, había que comer, había que dormir, en fin. Y para eso se hicieron varios plenarios durante todo ese tiempo, y no es una casualidad que cuando Rodríguez Camuso estaba hablando allí en el Palacio Legislativo, gran legislador, en la sede de la Federación del Vidrio, en la Teja, el secretariado de la CNT decretaba el inicio de la huelga general. Esa huelga duró 15 días. La represión fue muy, muy, muy dura. Hubo un primer momento en que el entonces ministro del Interior, el coronel Volentini,
pidió una entrevista el mismo día del inicio de la huelga, el día 27 de junio, con la CNT. A la entrevista concurrieron Pepe Delía, Ignacio Betz y Cuesta, Gerardo Cuesta. Y entonces allí le planteó la necesidad de levantar la huelga para normalizar el país, y a cambio de eso el gobierno ofrecía un aumento salarial y la instalación de negociaciones salariales en la actividad pública. Prometieron contestar, se reunió el secretariado, discutió la posición y se la contestó por escrito en una carta firmada por Pepe Delía. Y en esa carta se le planteaba, primero, que el aumento de salarios viene muy bien, que las medidas económicas buscando levantar el país que estaba en crisis vienen muy bien, pero que es previo a eso la necesidad de que haya libertades públicas, que haya libertad de prensa, que haya parlamento y que funcionen las instituciones. Claro, con lo cual rechazaban la propuesta. ¿Cómo? Con lo cual se rechazó esa propuesta de los golpistas. En realidad era, ¿cómo te puedo decir? Era como que te tiraban un caramelo para que dejaras de pelear. Entonces, sí, claro, se rechazó. A continuación de eso, el día 30 de junio, el gobierno sacó un decreto poniendo a la CNT fuera de la ley, y el día 4 de julio sacó un comunicado por toda la prensa. Recuerden ustedes que en esa época, todas las noches, a las 8 de la noche, había una cadena de radio y televisión obligatoria donde el gobierno, la dictadura daba sus opiniones y hacía sus anuncios. El 4 de julio anuncia el requerimiento de 50 y pico de compañeros que integrábamos la dirección de la central, poniendo la foto, Bien. el número de cédula de identidad, el último domicilio conocido, que da la casualidad que era el domicilio donde uno vivía. Y empezó una persecución muy grande, porque junto con eso se aprobó un decreto ordenando a los organismos del Estado que si un funcionario faltaba a trabajar sin justificación, había que destituirlo. Claro. Y ordenando a los patrones que llamaran a los trabajadores a trabajar, y que si los trabajadores no se presentaban a trabajar, podían ser destituidos por notoria mala conducta, lo que significa perder el derecho a la indemnización por Bouzas, tenemos que ir cerrando. Vamos al levantar. ¿Cómo fue que se terminó la huelga? Pues, en dos palabras. El día 10 fue, o el día 11, no me acuerdo bien, de julio, en una reunión realizada en una mutualista de la calle Dr. Luis Alberto Herrera, se reunió la mesa representativa, que es el máximo órgano de dirección de la organización sindical, y por 26 votos a favor, una persona que faltó, que fue Félix Díaz, porque esa misma mañana lo llevaron preso, y 2 votos en contra y una abstención, se resolvió levantar la huelga porque no teníamos condiciones de continuarla, pero mantener la movilización para la restauración de la democracia. Muy bien, nos tenemos que dar aquí, Bouzas. Hasta ese momento, sí, lo único que se había logrado del movimiento político era que una convocatoria conjunta el día 9 de julio, por 18 de julio, con el Frente Amplio y el sector wilsonista y el Movimiento Nacional de Rocha del Partido Nacional. Bien. Una manifestación que fue muy reprimida, y ahí empezó un movimiento muy, pero muy fuerte en contra de los trabajadores y los estudiantes, que al poco tiempo se intervino también la Universidad de la República, y un largo camino que recién empezó a cristalizar con el plebiscito que derrotó la reforma constitucional propuesta por los militares, y que yo creo que tuvo su momento culminante en el acto del 1 de mayo de 1983. Bien, le agradecemos al histórico dirigente bancario Carlos Bouzas.